y poder subir a la plataforma. Y comparto la pantalla con la presentación referente al tema que nos toca ver el día de hoy, que es funciones trigonométricas. Ya. Se define a una función trigonométrica como la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados? Dentro de esto tenemos las siguientes funciones principales y recíprocas. Las principales son el seno, el coseno, la tangente. Las recíprocas son la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Por qué se llaman recíprocas? Porque el momento que veamos la definición, simplemente tenemos que invertir lo que tenemos la fracción y llegamos a obtener si es que es seno, cosecante, si es que es coseno, secante, y si es que es tangente, cotangente. Ahora tenemos una tablita donde la primera columna está el nombre de la función, la segunda columna tiene la definición de función trigonométrica y notación, y la tercera si es una función trigonométrica principal o recíproca. La primera, seno de A, se simboliza con las tres primeras letras, sen de A. Esto representa el ángulo. El seno, por definición, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Segunda función, coseno. Coseno de A es igual, asimismo se simboliza con las tres primeras letras, cos de A, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, tan de A es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas tres son las principales. Las recíprocas simplemente invertimos. Voy aquí a la cotangente. La cotangente es el recíproco de la tangente. Lo que aquí está en la tangente como denominador, que es cateto adyacente, eso pasa a ser como numerador. Y el cateto opuesto pasa a ser denominador. Se ha invertido esto de aquí. Por eso se llama recíproca. La secante es el recíproco del coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y eso es lo que tenemos aquí. Todas las funciones trigonométricas se acostumbran a coger las tres primeras letras como su simbología: seno, sen, coseno, cos, tangente, tan, cotangente, cot, secante, sec. La única que no podemos coger es la cosecante, porque si cojo las tres primeras letras, volvería a repetirse como coseno. Y aquí se coge las tres primeras consonantes, C, S, C. Así simbolizamos. Cosecante de A es el inverso del seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Signos de las funciones trigonométricas. Dentro de los signos, vamos primero a analizar los cuatro cuadrantes que nosotros tenemos. Esto representa el primer cuadrante, cuya componente en X es positiva porque va del 0 a la derecha, y la componente en Y también es positiva porque va del 0 hacia arriba. Primer cuadrante. Todas las funciones trigonométricas son positivas en este primer cuadrante. Y es lo que dice aquí. Todas las funciones trigonométricas son positivas. Segundo cuadrante. Del 0 a la izquierda negativo y del 0 hacia arriba positivo. Entonces la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Aquí solo el seno y la cosecante son positivas. Seno y cosecante son positivas. Ya voy a hacer otro resumen de esto que tal vez les va a ayudar un poquito más. En el tercer cuadrante, del 0 a la izquierda negativo, del 0 hacia abajo negativo, las dos componentes son negativas. Y en el tercer cuadrante hablamos de que la tangente y la cotangente son positivas. Y finalmente el cuarto cuadrante, del 0 a la derecha positivo, del 0 hacia abajo negativo. ¿Quiénes son positivas en este cuarto cuadrante? Solo el coseno y la cosecante. Aquí nos dice, recuerde
el ángulo de referencia se genera y se considera siempre con relación a todo el eje X. Es decir, si yo hablo de este primer triángulo, desde aquí van a ser el ángulo hacia la parte donde está. Si hablamos de este segundo, será todo esto el ángulo. Si hablo del tercero, siempre nacerá en el eje positivo de las X. Eso es lo que está mencionando ahí. Se quedó trabado, no pasa a la siguiente diapositiva. Ni va ni regresa. Vamos si lo hacemos pequeño. Ya. Dentro de la resolución de triángulos rectángulos, tenemos nosotros, este es un triángulo rectángulo, donde tiene dos catetos, un cateto horizontal, un cateto vertical, y aquí está formando el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, y el valor de la hipotenusa. Se denomina triángulo rectángulo aquel que está formado por sus lados llamados catetos, vuelvo y repito, cateto horizontal, cateto vertical, y que forman el ángulo recto de 90 grados, y su lado mayor llamado hipotenusa. Entonces, este lado inclinado se llama hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, cuando se conocen sus catetos y se desconoce la hipotenusa, o cuando se conocen la hipotenusa y un cateto y se desconoce el otro cateto. Aplicando funciones trigonométricas cuando se conocen un lado y un ángulo, podemos decir el seno, el coseno, la tangente, cosecante, secante y cotangente. Ya voy a ampliar un poquito más esta parte. La tarea que usted debe, por favor, subir a la plataforma, está también aquí, tarea número 2, subir a la plataforma hasta el día sábado 24 de abril del 2021. De las páginas 33 y 34 estamos mandando a hacer 5 ejercicios que no son muy difíciles ni muy largos, pero para eso ya vamos a explicar. Dejo de compartir en este momento y ahora sí nos vamos a nuestra pizarra para ir explicando un poco más referente a triángulos rectángulos. En primer lugar, un triángulo rectángulo, vamos a dibujarle aquí, tienen los dos catetos que ahí estaba mencionando. Ya. En este triángulo rectángulo, aquí vemos que forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, que siempre hay que ponerle esta señalcita. Algunos le ponen un cuadrado pequeñito aquí, le pintan todo, o también se le puede hacer un rayado. Ahorita le voy a intentar pintar todo. Esto representa el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Ese ángulo puede estar en diferentes posiciones, puede estar a la izquierda, en la parte superior, inferior, eso no importa. En este triángulo rectángulo yo puedo dar los siguientes ángulos. Aquí C mayúscula, aquí le puedo poner el ángulo A. Este es un ángulo agudo, es decir, mide menos de 90 grados. Este representaría el ángulo B. Y también damos nombres a los lados. Si esto es C mayúscula, acá le pongo C minúscula. En vez de yo decir el lado AB o el lado BA, yo simplemente simbolizo con C minúscula. Si este es el ángulo B mayúscula, acá le pongo B minúscula. Si esto es A mayúscula, acá le pongo A minúscula. Entonces, con letras mayúsculas vamos a simbolizar ángulos, pero con letras minúsculas vamos a simbolizar los lados de este triángulo. Este B representa entonces un cateto. En vez de decir lados del triángulo, aquí se llama cateto. Este A también es un cateto. De acuerdo a la posición del triángulo, puedo decir que este es el cateto horizontal y este es el cateto vertical. Y la C representaría la hipotenusa.
Ya. Este C, decíamos, representa la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo, más grande. Supongamos que este de aquí vale 3 como cateto vertical, este de aquí vale 4 y la hipotenusa va a valer 5. Este es un triángulo perfecto dentro de la trigonometría. No puedo decir yo y aquí 4, acá 5 y acá 6, no, eso no cumple siempre. Este sí es 1, 3, 4 y 5. Pero solo le pongo para darnos cuenta que el valor de la hipotenusa siempre será el lado más grande. 5 es mayor que 3 y 5 es mayor que el 4. En este triángulo rectángulo vamos a aplicar el famoso teorema de Pitágoras que dice, eso usted encuentra en el módulo, teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para nosotros, ¿qué representa hipotenusa? C al cuadrado. Es igual, dice, a la suma de los cuadrados de los catetos, a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero si yo quiero despejar C, que representa la hipotenusa, lo podemos hacer de la siguiente manera. Para que se nos elimine este cuadrado, raíz en el primer miembro y raíz en el segundo miembro. Se simplifica el exponente con el índice y me queda aquí que C va a ser igual a la raíz de A cuadrado más B al cuadrado. Ecuación número 1. Si yo quiero despejar uno de los dos catetos, por ejemplo el A, parto de la misma definición del teorema de Pitágoras, solo que voy a ponerle la variable al lado izquierdo, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado y procedemos a despejar. A cuadrado va a ser igual a C cuadrado y como este B cuadrado tiene signo positivo, pasa al segundo miembro con signo negativo. El mismo procedimiento para poder eliminar la raíz en el primer miembro, simplifico y me queda que A es igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Entonces vamos a ponerle aquí la segunda fórmula para encontrar A, que es un cateto, es la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Y nos falta la tercera fórmula. Si ya tengo A, tengo C, me falta B. Pero eso ya le podría poner solo así, ¿va? Es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos, ¿qué letra me falta? A cuadrado. Estas tres fórmulas nos van a servir ya para la resolución de problemas, pero ¿qué es lo que quiero que usted se dé cuenta? En la resolución de triángulos rectángulos, si nos toca calcular una hipotenusa, hay que sumarle. C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero si hay que calcular un cateto, se va a restar. Pero ojo, ¿quién se resta? La hipotenusa menos el cateto que falta. Ya que acá arriba yo puedo poner al revés, B cuadrado más A cuadrado, que no va a pasar nada, porque es una suma. Pero aquí en la resta yo no podría poner al revés, B cuadrado menos C cuadrado, porque acuérdese que B es un valor menor. 4 al cuadrado menos 5 al cuadrado me va a dar un valor negativo y la raíz de un número negativo no existe dentro del campo de los números reales que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, entonces con estas tres fórmulas nos podríamos manejar. Pero no siempre va a estar las letras en esa manera. Generalmente está. Voy a pasar a la siguiente pizarra y vamos a dibujar otro triángulo rectángulo. El ángulo recto señalamos.
Y ya no vamos a poner aquí C, puedo ponerle B, mire. Acá puedo ponerle C y acá la letra que falta que es A. Si me dice el triángulo ABC, esta letra del centro me va a indicar dónde va a ir el ángulo recto. Pero eso ya en los problemas, en los ejercicios vamos viendo esa partecita. Muy bien. Una vez que tenemos nosotros el ángulo recto, esto es 90 grados, ¿no? Acá arriba, ¿qué pondría? B minúscula va a representar la hipotenusa. Este ángulo A, acá vendría a ser A minúscula, el C, y acá vendría a ser C minúscula. Inmediatamente yo voy a poner las tres fórmulas que vamos a necesitar. Como B representa aquí hipotenusa, entonces, ¿a qué sería igual? Usted va a poner directo. B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado. Sumamos los dos catetos. A cuadrado más C cuadrado. Fórmula número 1. Si yo quiero encontrar A, pero A ahora representa un cateto, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a la hipotenusa, que es el lado más grande, B cuadrado, menos, ¿qué letra me falta? Si ya tengo A, tengo B, me faltaría C cuadrado. Y la fórmula número 3 es C, este cateto de aquí, que aquí representa el cateto horizontal, es igual a la raíz de la hipotenusa, que es B cuadrado, menos la letra que me falta, ¿cuál es? A cuadrado. Entonces, se sigue cumpliendo. B es hipotenusa, por lo tanto se suma. Pero A y C son catetos y se debe restar. Nos queda menos de un minuto, se nos va a cortar e inmediatamente, por favor, nos volvemos a conectar para continuar con la segunda parte de la clase.